pensamientos son lo que muchas veces digitan nuestra vida, lo que marcan el sendero el cual debemos seguir. Nuestros pensamientos. Esos pensamientos que vos tenés, ¿de dónde vienen? Siempre creemos que nuestros pensamientos vienen de nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios y conocemos la palabra de Dios, empezamos a entender que no todos los pensamientos surgen de nuestro propio yo, de nuestra propia persona. Vieron que uno cuando está orando y antes de empezar la prédica dice, voz de Dios y no de hombres. Porque es esencial predicar el Evangelio, que no sea mutilado, que no sea un evangelio corrupto, engañoso y mentiroso de palabras humanas. El Evangelio tiene que ser predicado e inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vivimos como creyentes, entendemos y comprendemos vivir de acuerdo a lo que dice este libro. Este libro es el más poderoso de la tierra. La reina Isabel I dijo, con este libro, con la Biblia, dominaremos el mundo. Y fue así como durante 2 siglos / 3, Inglaterra dominó el mundo. Fue el gran imperio mundial. ¿Con qué? Con la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque los ingleses, mientras iban tomando poder en determinados lugares del mundo, se iba predicando el Evangelio. Porque los grandes predicadores nacieron de Inglaterra. Después pasaron a Estados Unidos, de Estados Unidos se diseminaron por el mundo. Dios siempre usó potencias para que el Evangelio se disgregara. Y la primera potencia, la cual usó Dios para que el Evangelio se empiece a diseminar por el mundo, ¿cuál fue? El Imperio Romano. ¿Cuál era el imperio más grande en el siglo I de nuestra era? El Imperio Romano. ¿Qué hizo Dios? Empezó a predicar el Evangelio en todo el Imperio Romano. Siempre Dios usó los imperios. Siempre Dios usó el poder. Hoy en día sabemos que hasta un determinado punto Estados Unidos es la potencia mundial. Pero también reconocemos que Estados Unidos ha mandado misioneros por todo el mundo. Y con la plata de Estados Unidos se ha pagado a misioneros para que vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Hasta en la Argentina. Entonces, cuando nosotros debemos pensar, razonar y elaborar qué vamos a hacer de nuestras vidas, ¿en base a qué lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los pensamientos que yo voy a tener para tener un ejemplo, para saber qué hacer en la vida? Vivimos tomando decisiones. Todos vivimos tomando decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Y en cada decisión que nosotros tomamos tenemos que pensar. El tema es cómo pensamos, en base a qué estamos pensando y si esos pensamientos verdaderamente vienen de lo profundo de nuestro ser o de alguna otra parte. Cuando tenéis que tomar una decisión, ¿orás? ¿Cuántos de nosotros cuando tomamos una decisión oramos? Tus pensamientos pueden venir disfrazados. Por eso muchas veces terminamos tomando malas decisiones. Porque si nosotros pensáramos tan bien, nuestras decisiones serían las correctas y tendríamos fruto constantemente. Pero cuando pensamos humanamente, muchas veces cometemos errores. La palabra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso lo decía Jesucristo. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que nos dejó Jesucristo, dice que las ovejas lo siguen. Y si la oveja va a seguir a Cristo, van a ser bien instruidos y guiados para saber qué hacer en la tierra. Hablamos que este es el libro más poderoso de la tierra.
Y si entendemos y comprendemos que este es el libro más poderoso de la tierra y que por medio de él Dios habla al hombre y le dice cómo tiene que funcionar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos? La Biblia nos enseña a tener filtros. Y hay 3 fuentes esenciales por los cuales nosotros podemos escuchar diversas voces en nuestras mentes que decimos ser pensamiento. Una de las primeras voces es la voz humana. Somos carnales, tenemos sentimientos, tenemos emociones y tenemos deseos. Tal vez es una de las partes que más escuchamos de estas 3 cosas de las cuales vamos a hablar. A nuestra carne, nuestros deseos. Y si vos no tenés a Dios en tu vida, esos deseos te pueden llevar a cometer tantos errores, pero tantos errores, que tu vida puede ser un suplicio, que tu vida puede ser un dolor y una aflicción y no tener paz. Y podés venir a la iglesia y podés sentarte y leer, conocer del Génesis al Apocalipsis, como siempre decimos, pero si no haces lo que Dios manda y escuchás la voz de tu carne, siempre vas a vivir en problemas. Y muchas veces esa gente se pregunta, ¿y para qué estoy yendo a la iglesia? Si al final te das cuenta todo me sale mal. ¿Sabes por qué te sale mal? Porque pensás vos lo que tenés que hacer y no le da lugar al Espíritu que tiene que morar en vos para que te guíe a hacer lo correcto. La carne quiere comodidad. El libro de Santiago, capítulo 1, fíjense lo que nos dice. Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, dice la palabra, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros no queremos escuchar la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado da a luz la muerte. Si nosotros vamos a vivir más en la carne que en el espíritu, estamos condenados a ser cristianos fracasados, a vivir una vida que no es sincera y verdadera de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha dejado. ¿Qué clase de vida nosotros estamos llevando para decir que Dios me guía, que Dios me da, que Dios me fructifica, que Dios es el todo en mi vida, si le doy más lugar a la carne que al espíritu? La mayoría de nuestros pensamientos son carnales y casi siempre ocupan un lugar en el ser humano entre el 75 y el 85% de nuestros pensamientos. O sea, que el 75 y el 85% de nuestros pensamientos son carnales. Ahora, la segunda faceta de esto es ¿quién es el otro que puede hablar a mi mente y a mi corazón? Y que muchas veces creo que soy yo. ¿Quién es el otro? El diablo. ¿Acaso la palabra de Dios, qué nos dice de Satanás? Él no descansa ni un segundo. Vos crees muchas veces que son tus pensamientos los que hablan a tu mente y a tu corazón, pero no son ellos. El diablo conoce tus debilidades.
El diablo muchas veces no te tiene que dominar. El diablo muchas veces no tiene que entrar en tu vida, solamente te tiene que hablar. El diablo no viene con cuernos, vestido de rojo, a asustarte. No, eso déjalo para las películas de terror, que te asustan, que te dan miedo, que te ponen emocionalmente muy mal. El diablo no actúa de esa forma. ¿Qué dice la Biblia del diablo? Que él viene como ángel de luz, que él viene a seducirte. Él conoce tu debilidad, carnal, animal, porque somos animalitos más allá de todo. Él conoce que a vos te gusta determinada comida, que te gusta determinada película, que te gusta fornicar, que te gusta adulterar, que te gusta tomar, que te gusta emborracharte, que te gusta drogarte. Pero conoces a Dios y empezás en una lucha porque querés dejar la vieja vida. Y el diablo sabe cuál es tu debilidad. Entonces, si el diablo conoce tu debilidad y vos conocés al diablo, ¿qué tenés que hacer? Clamarle a Dios, vivir una vida en santificación para que el diablo no te induzca a cometer el mismo error del pasado. Porque él sabe, el diablo, que si vos fuiste un borracho, el diablo te va a poner los mejores vinos en la mesa de fin de año, o cuando vayas a un cumpleaños, o cuando vayas a un ágape, y cualquiera que sea. Sí, a ver, es muy fácil también esto. Si vos fuiste un drogadicto toda la vida y te seguís juntando con los drogadictos, estás en serio problema. Porque esos drogadictos lo que van a hacer es constantemente invitarte a fumar un porro, a drogarte en diversas áreas, que ahora hay infinidades de cosas para drogarte. Porque el diablo conoce tu corazón, pero vos, si sos inteligente, digo, no, yo si me juntaba con aquel que se droga, que se chupa, que es un fornicario, un adúltero, me voy a alejar de esa persona. Porque yo no estoy todavía firme en las cosas de Dios para poder sujetarme y en vez de ir a participar de lo que ellos tienen, yo predicarle el Evangelio. Y como dice la palabra, ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces tenemos esta guerra sin igual con Satanás. ¿Y cómo podemos empezar a discernir cuando te habla Dios y cuando te habla el diablo? O cuando habla tu carne. Pero eso lo tenés que experimentar vos cada día en tu vida. Porque lo primero que tenés que experimentar es la oración. No hay poder más grande en el ser humano que ese momento de oración, de poder tener un encuentro con Dios. Y cuando vos tenés cada día un encuentro con Dios, tenés las herramientas para luchar contra esas palabritas, esos pensamientos que vienen a tu cabecita, ese piripipí, como decía mi hermano, que constantemente te golpea la cabeza. Y ni hablemos cuando estás en una circunstancia difícil, ni hablemos cuando vas al médico y vas con un dolor de corazón y decís, me voy a morir de un ataque al corazón, me voy a morir de un ataque al corazón. Pero cuando te arrodillaste y te levantaste después de la oración, decís, Señor, si me tengo que morir del corazón, gloria a Dios, es tu tiempo, cumplí mi misión en la tierra. O voy a ir al médico pensando en todo lo malo que me puede decir. Yo tengo que ir al médico pensando en que Dios está conmigo y no me importa si el médico me va a decir que me voy a morir, que me voy a sanar, que voy a tener esto, que voy a... No. Eso lo hacemos en la oración, confiando en el Dios que tenemos. Porque a los que creen en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, hasta la muerte. Porque la muerte fue vencida en la cruz por Jesucristo. Y dice la palabra que Jesucristo es el primero, la primicia de aquellos que iban a venir para salvación y eternidad del alma. Cuando comprendemos que nosotros tenemos solucionado todos los problemas de la vida, porque Dios ya los suplió, es maravilloso porque te vas a calentar. ¿Por qué vas a vivir desesperado, ansioso, enloquecido, si hemos vencido hasta la muerte? No sé si muchas veces se ponen a pensar esto. Vencer la muerte. La gente quiere disfrutar de todo lo que tiene hoy día porque se le acaba la vida.
Queremos disfrutar toda la vida, ser campeones, porque de esa forma tal vez podamos estar contentos toda la vida. Pero no están pensando en la eternidad. No están pensando que esto se te acaba, que nosotros somos como la niebla que aparece por un poco de tiempo y cuando sale el sol se desvanece, desaparecemos, no estamos más y nadie más se va a acordar de vos. Por unos años tus hijos, tus nietos se pueden acordar de vos, pero después ya pasaste a otra vida, ya nadie se va a acordar de vos. Lo impresionante de Satanás, que él siempre te va a decir una parte de verdad y otra parte de mentira. Cuando te habla la cabecita, te habla una parte de verdad y otra parte de mentira. ¿Vieron lo que pasó en el huerto del Edén? Dios le había dicho, mira, de aquel árbol no pueden comer. Coman de todo lo que quieran, menos de ese árbol. Ese es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Nadie se atreva a comer el fruto de ese árbol. Pero fue el diablo, astutamente, y le dijo a Eva, Eva, tenés que comer de ese árbol, mirá el fruto hermoso que tiene. Y Eva le dice, no, porque Dios nos dijo que de ese árbol no podemos comer. Pero Eva, ¿sabés por qué te dijo Dios eso? Porque sabés que vos vas a conocer el bien y el mal, vas a tener poder, vas a tener la sabiduría. Y Eva comió. Por la propia concupiscencia del ser humano, muchas veces accede a algo a lo cual Dios le está diciendo, no lo hagas, no lo comas, no participes de eso. El diablo viene siempre con astucia. Yo recuerdo cuando le pedía trabajo al Señor, Señor, necesito trabajar porque vos sabés que necesito esto y esto y esto. Y Dios me dio trabajo. Pero cuando me dio el trabajo me di cuenta que gastaba tiempo, casi todo el día de mi vida, trabajando. Siempre con el bolsillo lleno de plata. Siempre prosperando, haciendo cosas. Pero con un esfuerzo terrible. Y me di cuenta en un momento que todo lo que trabajaba era para esfuerzo. Un esfuerzo terrible, no solamente el que hacía yo, sino el que hacía mi esposa y el que hacía mis hijos. Porque cuando uno trabaja y se dedica a trabajar para prosperar, es toda la familia la que se pone en ese tren. Pero un día, cuando venía con mi camioneta, con plata en el bolsillo, Dios me dice, ¿y mi tiempo? ¿Y mi tiempo? Y Señor, siempre orándote arriba de la camioneta, siempre corriendo, siempre esas oraciones relámpagos. Señor, en el nombre de Jesús. Hasta que Dios me dijo, ¿y mi tiempo? Y ahí es donde tomé una gran decisión. Llegué a mi casa y le digo, Graciela, Dios me dijo que no tengo que trabajar más. No dejar mi trabajo principal, que era la base aérea, sino los otros trabajos que tenía, en el reparto, con el agua, con todo lo demás. Basta. Y sacaba cuenta y no me alcanzaban los números. Pero si Dios me lo dijo, Dios me lo dijo. Dios es el dueño del tiempo y Él tiene el oro y la plata del mundo. Y fue impresionante cuando tomamos esa decisión con Graciela de cómo Dios me prosperó. Muchas veces nosotros no comprendemos de dónde vienen hasta las bendiciones. Porque le pedimos trabajo y tal vez el Señor te dé un trabajo el día domingo, de 8 a 5 de la tarde. El mejor trabajo que conseguiste en tu vida. Vas a ganar lo que no ganás en toda la semana. Pero rompes un mandamiento, que son estas 2 horitas que le brindamos al Señor. Y vos creés que estás prosperando, pero estás retrocediendo. Es así como la sutileza del diablo usa muchas veces nuestras vidas en nuestra necesidad, en nuestras ambiciones, en nuestros deseos. Porque prefiero andar con plata o prefiero tener un trabajo que me dé prosperación humana, carnal, antes que cumplir con Dios. Ahora no nos damos cuenta que el que tiene el oro, la plata de este mundo, el que tiene todo el poder, es Dios. ¿Y quién es Dios? Tu papá. Porque no estamos hablando de dar plata a la iglesia, no estamos hablando de dar plata a aquellos que lo necesitan, no, estamos hablando de nuestro tiempo.
Porque nuestro tiempo vale más que el oro y la plata para Dios. Ese tiempo que vos ocupás con tu papá, cuando te arrodillás, cuando orás, cuando le implorás. Pero siempre ponemos nuestros deseos y nuestras necesidades humanas antes que a Dios. Y el diablo sabe muy bien que somos débiles carnales. Y estuve, en mi ejemplo, tuve años trabajando como un tonto, y cuando dije, qué tonto que fui, tantos años trabajando y esforzándome, siendo que Dios me daba todo por otro lado. Fue impresionante, pero había que escuchar la voz de Dios. Y Dios no me gritó, ni me dijo, Marcelo, ¿por qué estás trabajando? No, Marcelo, ¿y mi tiempo? Solamente eso. Dios muchas veces no habla mucho, no. Ahora, ¿cómo nosotros comprendemos lo que Dios quiere de nuestra vida? Ante toda decisión que nosotros tomamos en la vida tenemos que ir a esta, su palabra. En su palabra está todo. Y la tercera voz que escuchamos en nuestros pensamientos es la voz de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra. Si yo verdaderamente quiero ser una persona próspera, una persona con victoria en medio de la lucha, de la prueba y de la dificultad, tengo que vivir por su palabra. No queda otra. ¿Cuántos de ustedes, cuando tiene una situación determinada, se arrodilla delante de la Biblia y se pone a leer la palabra de Dios? Señor, háblame, guíame, porque necesito salir de este brete. Y la palabra de Dios nos ofrece filtros, muchos filtros. Una de las cosas que más pasa al ser humano y que juega muy contrariamente es cuando estamos en conflicto con otros seres humanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Fíjense lo que dice la palabra. No os venguéis vosotros mismos. ¿Escuchó? No nos tenemos que vengar nosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Pero vos cuando estás en conflicto determinado con otros seres humanos, sale tu parte emocional y como somos carnales, lo primero que extendemos hacia la otra persona es mi odio, mi rencor y mi deseo de ver a esa persona destruida y aniquilada. Pero si yo voy a la palabra de Dios en ese momento y me doy cuenta de la situación que estoy viviendo, voy a decir, Señor, tengo que cambiar. Yo creo en ti. Y yo creo que tu justicia es maravillosa y está antes que todo. Y tú vas a hacer justicia porque como muchas veces hemos predicado y hemos leído la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, ascua de fuego pondrá sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ira de Dios cuando le tocan un hijo. ¿Vos creés que sos hijo de Dios? Entonces, ¿por qué vas a tomar venganza por sí mismo? Si yo soy un hijo de Dios, me planto y digo, Señor, lo entrego en tus manos. Vos sabés lo que yo estoy pasando. No quiero que surja de mi corazón odio, rencor, ira y contienda, porque me hace mal, me puedo enfermar. Porque sabemos bien que el odio, el rencor, la ira y la contienda no se enferman. Pero la palabra de Dios dice, si vos sos mi hijo, vos no te hagas problema. Yo me voy a encargar de lo que a vos te está pasando. Y lo más maravilloso es que cuando ponemos esa fe en marcha, vemos la mano de Dios. ¿Y saben lo que pasa? Vemos la justicia de Dios. Y no quiere decir que de un día para el otro Dios haga justicia, no, Dios se toma su tiempo.
Porque a medida que Dios está preparando la justicia, también te está preparando a vos. A ver hasta dónde vas a aguantar de no tener odio y rencor por esa persona o por ese conflicto que estás pasando. Porque hoy me puedo arrodillar y perdonar a la persona, pero mañana puede surgir de vuelta. Porque tu corazón golpea constantemente lo profundo de tu ser para que el odio y el rencor surja en vos. Otro de los filtros que encontramos en la palabra de Dios es cuando llega el domingo, ¿no? Y vieron que tuviste una fiesta a la noche, el sábado, te quedaste tarde viendo películas, o no sé, gastando el tiempo en las cosas del mundo. Pero vos sabés que el domingo es un mandamiento. ¿Y en qué ocupamos el domingo? En dormir. Porque decís, no, ¿qué voy a ir el domingo a la iglesia si voy todos los domingos? O que vaya un domingo por cada tanto, cumplo con Dios. No, eso no es ser cristiano. La palabra de Dios es clara y verdaderamente fidedigna para entender y comprender lo que Dios nos quiere decir. Dios dice, el domingo es mi día. Y es más, Dios es tan misericordioso que no te dice que las 24 horas te la tenés que pasar de rodillas. No. Juntarnos, congregarnos. Y ahí es donde la palabra de Dios viene y te habla a tu vida y te dice, no dejéos de congregados como algunos tienen por costumbre. ¿Lo dice el pastor o lo dice la Biblia? ¿Están los mandamientos o en dónde? Entonces no necesitamos de que alguien nos venga a decir cómo tenemos que funcionar, porque la Biblia, la palabra de Dios, ya te está diciendo cómo tenés que funcionar. Pero lo último que vamos a hacer es tratar de forzarnos para ir a la iglesia el domingo a la mañana, porque hace frío, porque llueve, porque hace calor, porque no hay calefacción en la iglesia, porque ando mal de reuma, porque me duelen los huesos, porque me duele esto, porque me duele el otro. Pero si tenés un cumpleaños de 15 al otro día, de seguro que te vas a poner la mejor ropa, que ya va a estar preparando 3 días antes a ver cómo vas a ir al cumpleaños de 15. Pero claro, al cumpleaños de 15 vas a deleitarte con tu carne. Y a tu carne le cuesta deleitarse en el espíritu. Porque vos cuando estás acá te tenés que deleitar en el espíritu. Y te cuesta un montón. No dejéos de congregarlos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Y es una lucha sin igual para poder pasar por esa puerta un día domingo a la mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta situación, ¿a quién escuchamos? ¿A la voz de Dios? ¿A la voz del diablo? ¿O a las carnales que tenés? Porque la carne también quiere figurar. Vieron que cuando alguien hace una ofrenda de determinado dinero en determinada iglesia, va con la plata así y la muestra a todo el mundo. Nosotros hemos visto cosas calamitosas dentro de la iglesia, ¿no? Un día fuimos a un casamiento y había un listado en la puerta de la iglesia de los que diezmaban y de los que no diezmaban. ¿Y cuánto diezmaba cada uno? Una cosa de loco. Entonces todos los congregados de esa iglesia constantemente estaban mostrando lo que daban a Dios. Mentiras, se lo estaban dando al pastor y a la pastora. Corruptos. Pero claro, esta es la falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y eficaz y te dice, cuando dé tu mano izquierda no sepa tu mano derecha, y cuando dé tu mano derecha no sepa tu mano izquierda. Nadie se tiene que enterar de lo que vos estás dando, sea un peso, sea 1.000.000 de pesos, sea 10 millones de pesos, sea lo que sea. Y eso se pone en dificultad muchas veces dentro de los creyentes, porque emerge tu carne y tus pensamientos dicen, no, yo tengo que sobresalir, todos tienen que saber lo que yo estoy dando para la iglesia. Y siempre pasa por el tema de la plata.
Siempre, siempre. ¿Acaso a cuántos de ustedes que tienen amigos, compañeros, parientes, no les dicen, ahí vas a ir a que te saquen la plata? Siempre está la plata ahí, ahí. Y no pueden entender ellos, que haya gente que todo lo que hace, lo hace por amor al prójimo. Porque nosotros todo lo que estamos haciendo acá, no lo estamos haciendo para salir campeones. Lo estamos haciendo para que gente el día de mañana pueda pasar por esa puerta, conozca a Dios y sea salva. Porque hemos comprendido lo que es la salvación. ¿Qué pueden tener estos locos ahí adentro que quieren convencer a la gente? ¿De qué la quieren convencer? ¿Porque te quieren sacar la plata? No han comprendido por qué nosotros estamos acá. No han comprendido que hay un amor de Dios en nuestros corazones, que es por la salvación de nuestras almas y la salvación de las almas que van a venir. Porque una alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Entonces yo no tengo que estar en la iglesia compitiendo, llenándome de soberbia, de ego y de yo. Yo tengo que estar en la iglesia con el amor profundo que nos da Cristo constantemente. Nada hagáis por contienda. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Gloria a Dios. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Saben que muchas veces nos han ofrecido cosas que creemos que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. ¿Vieron cuando se te da un negocio bárbaro? Yo recuerdo hace muchos años, hace como 30 años atrás, yo llegaba a Rosario y todos mis amiguitos de mi infancia y mis compañeros que habían sido en mi barrio, gran mayoría ladrones, drogadictos, bueno, entonces se enteraban que venía yo y veían una caja de dinero para venderle algo. Y recuerdo que viene uno y me vendió un estéreo, ¿se acuerdan? Bueno, los pibes no entienden lo que es un estéreo. Un estéreo, un cajoncito así donde uno ponía cosas y escuchaba música con un cassette. No saben ¿saben lo que es un cassette los chicos? No sé. Bueno, una cosa que se mete adentro de un aparatito y escuchaba música. Entonces yo lo había comprado para un auto que yo tenía. Pero a Caroto, que era el que me lo vendía, era un malandra bárbaro, le digo, Caroto, esto no es robado, ¿no? Pero Marcelo, ¿cómo te voy a vender a vos algo robado? Pero yo sabía que era ladrón. Sabía que era ladrón. Pero mirá, Caroto, que vos me estás diciendo que no es robado. Pero no, Marcelo. A ver, ese equipo saldría, pongámosle, 1 millón de pesos. Bueno, él me lo estaba vendiendo a 100. Y como él me decía, pero dale, llévatelo. Pero fíjate vos, te lo dejo a 100.000 pesos. Escuchame, mirá lo que es este equipo. Era un equipo bárbaro en ese momento. Y se lo compré. Y siempre, viste, y me fui, Dios mío, yo habré comprado, esto es robado, Señor, pero se lo compré igual. Lo puse en el auto, no sé si pasaron 3 o 4 meses, estaba parado el auto, no sé qué fui a hacer en la calle Garibaldi, me rompieron el vidrio, me sacaron el estéreo. Gracias, Señor. Porque no escuché tu voz, yo sabía que era robado. Por más que él me jurara y me perjurara, si era el mismo diablo que me estaba vendiendo el equipo. Muchas veces caemos en esa trampa. Aquel que te viene y te dice, te vendo un televisor, pero te lo dejo a tanto, o te vendo esto, te ofrece cosas maravillosas que vos decís, uy, qué oportunidad. Guarda. Guarda con esas oportunidades. ¿De dónde vienen? ¿De dónde nacen? No solamente porque te hacen un gualicho. Y aquellos hermanitos que andan medio débiles en la fe, lo agarran los gualicheros y te hacen pedazos. Y después andamos ahí porque me hicieron un daño. Te hicieron un daño porque vos no andas en la voluntad de Dios. El que anda en la voluntad de Dios dice que el diablo no le toca. ¿Qué miedo yo le voy a tener a un curandero, un macho? ¿Quién sea? Al mismísimo diablo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Entonces muchas veces hemos adquirido cosas que tal vez no eran la voluntad de Dios y después te arrepentiste de haberlas recibido. ¿De dónde vienen todas las cosas que nosotros podemos recibir? Es más, también, ¿con qué pensamiento muchas veces damos algo? Porque vieron que siempre, ¿qué hace Marcelo? Y a mí me sobra esta chapa. Che, a Yuyito el otro día le faltaban un montón de chapas. Y a Yuyito estaba haciendo, no sé, ahí un tinglado, ahí, no sé, para guardar leña. Y le digo, Yuyito, acá tengo unas chapas que me sobran. Sí, tirámela. Entonces le tiré todas las chapas que me sobran. ¿Qué significa esto? Yo no le di chapas nuevas. Le di lo que me sobraba. Ahora, ¿qué pasa si hay una verdadera necesidad en la persona que te pide una chapa? ¿Vas a ir a comprar una chapa nueva para dársela a esa persona que necesita vivir dignamente o le vas a dar una chapa usada, rota, que ya no la usas más? Y vos te crees bueno porque le diste una chapa rota, usada. Y vos decís, hice una buena obra. Mentiroso, te está mintiendo a sí mismo. Tu carne te está mintiendo. Vos no hiciste nada que te llevara a tener una expresión de sufrimiento o de algo que verdaderamente te hiciste hacer un sacrificio. No lo hiciste de algo que te sobraba. Y así vive la gente. Tira lo que le sobra, ropa que te sobra, vajilla que te sobra, gomas que te sobran, todo lo que te sobra, sos tan bueno que vos lo das. Pero cuando vos tenés que desenfundar para comprar algo, para dar algo a alguien que lo necesita, se pone difícil la mano. ¿Hasta dónde somos cristianos? ¿Hasta dónde hacemos como aquella viuda que fue a poner la plata en el alfolí? Jesucristo lo llamó a los apóstoles y le dijo, miren, ¿ven esa viuda, esa viejita? Puso más que todos los ricos que había acá. Porque ella echó las 2 blancas que tenía, todo su sustento. Todo su sustento. Ella puso más que todo. Ella puso 2.000 pesos. Los otros prendían 1 millón, 2 millones, 3 millones, pero ella puso 2.000 pesos. Era todo lo que tenía. Todo. No me quiero extender mucho. ¿Cuánto llevamos? ¿Están aburridos? ¿Están dormidos? A ver, los hermanos que están dormidos, levanten la mano. Y si están dormidos, no van a levantar la mano. Ay, Dios. Bueno, quiero terminar. Proverbio capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos y hacemos los caminos que nosotros queremos, pero no hacemos los caminos de Dios. Por ende, son caminos de muerte que nos pueden llevar a la propia destrucción y aniquilación. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, yo tu Dios, yo que te creé, yo que te hice, yo conozco lo que hay en lo profundo de tu corazón. A mí no me podés engañar porque soy tu creador. Vos podés engañar a todo el mundo, pero a mí, Dios, no me podés engañar. Una vez escribí una cita que dice lo siguiente: los hombres íntegros, las personas íntegras, hacen lo que corresponde aunque nadie los vea. Porque no tienen temor de los hombres, tienen temor de Dios. La integridad de uno está que aunque estando solo, hagas lo correcto. Si estás en el medio del centro y te comiste un caramelo y tiraste el papel, no te calentó nada. El hombre íntegro sabe que tiene que buscar un tacho de basura y tirar el papel donde corresponde. Es difícil esto, ¿no? Esa es la integridad. Esa es la integridad con la cual se maneja el cristiano, con la verdad, con la justicia, con la equitatividad. Es difícil vivir como cristiano, ¿no?
quiero terminar, no quiero arruinarle el asado a muchos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando nosotros tenemos diversos pensamientos, tenemos que ir a la palabra de Dios antes de tomar una decisión. Porque ahora ya sabes de dónde pueden venir todos los pensamientos que tenés. De tu carne, del diablo. Pero cuando vienen los pensamientos de Dios, Dios no va a bajar con un ángel y te va a decir, tenés que comprar el auto azul, tenés que comprar el lavarropa aquel, andá y haz... No va a haber ningún ángel. No va a haber ningún profeta que se levante de esos mentirosos dentro de la iglesia que profetizan cosas, que te dicen, hermano, usted tiene que hacer esto, hermano, usted tiene que hacer lo otro, porque Dios me lo dijo. Mentirosos. Porque no hay profecía más maravillosa y no hay instructivo más maravilloso para el ser humano que la palabra de Dios. La palabra me lo dice. Acá está todo lo que tenés que hacer en tu vida. Y todo lo contrario de lo que vos pensés es porque está en la palabra de Dios y que a vos no te gusta. ¿Cómo tiene que funcionar el cristiano en su integridad? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es maravilloso. El Dios de paz estará con vosotros. Porque nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mis pensamientos. Porque los pensamientos de Dios son inalterables. Y de lo más secreto Dios te puede dar la mayor lucidez. Vos podés estar nulo en un momento de una determinada decisión, pero viene la luz de Dios y la gracia de Dios puede estar sobre tu vida para tomar una buena decisión. Y como dice el Salmo, lumbrera es a mis pies tu palabra, porque Él va a enderezar mis caminos, porque me va a llevar por la senda justa, por la senda de la victoria. Aunque veas el valle lleno de sombras y de muerte, Dios va a recogerte y te va a dar los frutos que vos te mereces porque sos un hijo de Dios. Porque tus pensamientos no están basados en tu carne, porque no escuchas al diablo, porque vas a la palabra de Dios. Este instructivo maravilloso que Dios nos ha dejado para hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad y ser una persona próspera. Eso se llama misericordia de Dios sobre cada uno de aquellos que han puesto su fe en la cruz de Cristo.